Buenos días, mi nombre es María Valentina Forero Palma, soy estudiante de Administración de Empresas del tercer semestre y hoy vengo a hablar sobre el desarrollo social contemporáneo referente a los hitos. Teniendo en cuenta el desarrollo social es un concepto al que se llega por comparación u oposición entre países y sociedades. Teniendo en cuenta también que la invención moderna del otro comienza desde el siglo XVI, durante la época de los descubrimientos con el Tratado de las Tordesillas, celebradas en 1533 entre las monarquías de España y Portugal. Las primeras repúblicas liberales a mediados del siglo XIX, los mestizos, negros y los indios eran razas inferiores, cuales eran legítimos de dominar. Teniendo en cuenta todo eso, o sea, la gente que era de color de tez blanca eran los que mandaban a los indios indígenas, entonces estos los vendían. En el imperialismo y la civilización tenemos en cuenta que el fin de la guerra mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias de vencedores. Esto fue en 1919. En el artículo 22 es el sistema de mandatos como los derechos internacionales aplicaban a los territorios coloniales. En el desarrollo como creencia tenemos 4 características, teniendo en cuenta que el desarrollo como creencia se sustentaba en 4 pilares teóricos y eran temporales y acumulativos. El desarrollo se presenta como un proceso natural, está orientado y se hace una analogía biologística entre el desarrollo económico. El desarrollo en proceso caracterizado es el crecimiento económico, presenta cambios de aspectos y no de naturaleza. El desarrollo es una dinámica contemporánea y acumulativa, es la tercera característica. En la política y la economía se habla de países subdesarrollados. En la consagración política del desarrollo es basada en el intervencionismo económico del Estado para aumentar la producción. Teniendo en cuenta, esta es otra de las teorías que se maneja realmente en los hitos históricos, que es la teoría de la modernización. Esto fue creada por Walter Rawson en 1960. Expuso esto en Estados Unidos. Tiene 5 características en las cuales él expuso las propuestas, que es la sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia un crecimiento, el despegue, el camino hacia la madurez y la etapa del alto consumo masivo. La evidencia de la realidad desbarató la creencia. En el año 2003, el Banco Mundial ilustró con algunos indicadores sobre el desarrollo. Desde hace 3 décadas los países pobres eran exportadores netos de capitales de la forma de diferentes pagos financieros. Y otros 2 temas principales es la escasez y la violencia y la religión. La escasez es el círculo que se define como el interés particular y los intereses generales del mercado, teniendo en cuenta que anteriormente la escasez era uno de los principales temas importantes. Y la violencia y religión, en las épocas de las conquistas, los invasores se acompañaron en la etapa y de la cruz para someter los pueblos indígenas. Una de las reflexiones, teniendo en cuenta ya para finalizar el video, estoy hablando respecto al tema que en este video expliqué todo lo relacionado con los hitos históricos. Antes vivíamos en una generación en donde la escasez era el 80% dominante de todo, dominada por la sociedad, teniendo en cuenta que la violencia fue uno de los principales temas importantes, en donde paramilitares sometían a los indígenas a que hicieran grandes cosas porque ellos pues estaban ahí en el pueblo. La violencia fue moderando tanto en el siglo actual como en el siglo anterior, en donde los indios eran parte inferiores a las personas de tez blanca. Teniendo en cuenta todo esto, llegamos a la reflexión que todo ha cambiado gracias a los derechos
nuevos del gobierno y la tecnología. Ahora hay que tener muy en cuenta todo lo delicado con lo relacionado a faltarle respeto a algunas personas. Teniendo en cuenta todo eso, el desarrollo social ha aumentado, se ha actualizado. En este caso, gracias a todo eso que vivieron nuestros antepasados, ya han existido nuevas leyes. Todo esto ahora nos hace como reflexionar y hacernos respetar unos con los otros. Muchas gracias por su atención.